Dios los bendiga ricamente. Sepamos aprovechar las bendiciones que hoy, sin embargo, Dios tiene con cada uno de nosotros. Seamos sensibles a escuchar la voz de Dios en cada momento de este día santo, que estamos acá por orden divina, no por voz humana. Un gusto estar en esta iglesia, realmente. Una iglesia que visité 2, 3 veces nada más en toda mi vida, pero cargada de emociones. La primera vez que estuve en esta iglesia, era muy joven, y ¿saben qué? Caminé por este camino con la novia. Con la novia. Sí, era el padrino de una boda. La primera vez que entré a esta iglesia. Ni más ni menos que caminar por acá, vestidito, con la novia, y la traje acá a los brazos del novio, del futuro esposo que la estaba esperando. Después de tantos años, un matrimonio que todavía está en la iglesia de Dios. Y la segunda vez que vine, me encontré con Rafael. Tantos años que no lo veía, una alegría. Y cuando me invitó a ministrar la palabra de Dios, más alegría todavía de poder compartir con mis hermanos, ni más ni menos que el mensaje de Dios en esta mañana. Así que gozoso de estar en esta iglesia. Ustedes no me conocen, yo no los conozco, así que algunos pocos conozco nada más. Los invito a hacer un ejercicio, así, por lo menos para que los conozcas un poquito. Es muy sencillo, le voy a pedir a todos que levanten la mano y a medida que yo vaya diciendo algunas cosas las van a ir bajando. Lo que voy a decir es muy simple. ¿Cuántos años hace que ustedes están en el camino de la iglesia? 1 año, 2 años. Así que a medida que yo vaya diciendo 1 año, 2 años, 10 años, ustedes van bajando la mano. Y yo voy a ir teniendo una idea de acá al frente de cómo es mi auditorio, cómo está constituido. ¿Les parece? A ver, todas las manos arriba. Todas las manos bien arriba, así. Muy bien. Ahí se ve bárbaro. ¿Cuántos hace que están en el camino adventista 1 año? Bajen la mano. Nadie baja la mano. Muy bien. 2 años. Que ese 2 años o menos, baje la mano. 5 años. 5 años en el camino de la iglesia. Bajen la mano. O menos, bajen la mano. Ah, bueno. ¿Quién lleva 10 años conociendo a Dios o menos? Bajen la mano. 20 años, 20 años, 30 años. Bueno, los jóvenes arriba nadie, ya bajaron todos. 40 años. Listo, hermano, ya está. Eso era simplemente. Parece un ejercicio simple, pero van a ver por qué. ¿Por qué lo hicimos? El tema de esta mañana no es un tema, si bien todos los temas son teológicos, no es un tema de una profundidad teológica, exegética, intensa, tipo santuario, no. Tampoco es un tema doctrinal, como puede ser el sábado del diezmo. Es un tema meramente práctico, que nos llega al corazón. No debería llegar al corazón. Permítame bajar, yo quiero bajar para estar más cerca suyo, estamos muy separados. Permítame bajar y hablar desde ahí abajo. Hola. Me siento más cómodo así estamos más juntos. Es más arriesgado para mí, pero estamos más juntitos. El tema de esta mañana es un tema meramente práctico, que hace nuestra condición de hijos de Dios. Yo les hablé del camino, cuando caminé este camino, después ustedes me dijeron cuántos años llevaban caminando con el Señor. Y de esto es el tema de esta mañana, del camino, del viaje. Quiero hablarles del viaje del camino que estamos emprendiendo. Muchos años ya, por lo que veo en la iglesia. Muchos hermanos hace muchos años están caminando. Para eso les invito a abrir la Biblia en Jeremías, el capítulo 6, el versículo 16. Ese va a ser nuestro texto central. No nos vamos a mover de ese texto. Un texto cortito, un solo versículo, pero me parece simple de entender, cargado de significación, después vamos a ver por qué. Búsquenlo tranquilo. Jeremías 6, versículo 16.
Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ese es todo el texto que vamos a meditar en esta mañana. Ojalá sea un momento de reflexión que nos haga pensar dónde estamos parados como hermanos. Lo voy a leer de vuelta, pero más despacio. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Cuando uno ve en la Biblia un así dice Jehová, es porque viene algo importante. El Señor va a decir un mensaje muy importante. El así dice Jehová es como era Cristo cuando decía en el Nuevo Testamento, de cierto os digo. Va a decir algo sumamente importante a su pueblo. Va a usar al profeta Jeremías para decirnos algo. Y el mensaje es que nos detengamos en el camino. Paremos. Y que miremos. Vieron que uno en la vida a veces va muy rápido y por diversos caminos, ¿no? Cada uno en nuestra singularidad buscamos un camino, tenemos un camino, que a veces no es el camino que uno desearía ir. Y la invitación del Señor es clara, es un texto tan sencillo: paraos, deténganse un poquito, detenerse en el camino, para mirar y preguntar. ¿Nunca fueron con el auto y se encontraron con una encrucijada? ¿Y ahora para dónde sigo? No hay cartel, no hay guía, no hay rumbo. ¿Para dónde voy? Izquierda, derecha, sigo, me pasé. ¿Para dónde voy? La invitación del Señor es clara. Sobre todo aquellos hermanos que veo en esta iglesia, te llevan muchos años viajando por el camino. Más de 30 años. Hay que viajar, ¿eh? Hay que viajar. Pero la invitación es a todos, al que lleva un añito, como a los que llevan muchas décadas. Detengámonos un momento a pensar, a mirar, a preguntar, ¿dónde estamos posicionados? Preguntemos, ¿cuál es el camino? La invitación del Señor es a preguntarnos cuál es el camino a seguir. Porque evidentemente hay muchos. Habla acá, paraos en los caminos y preguntemos por él el camino. Y andad por él, la recompensa, hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero decirles una cosa, este texto fue escrito aproximadamente por el año 630 a.C., 620, el profeta Jeremías escribió esto. Pero esta historia empezó mucho tiempo antes. ¿Cuál es el contexto histórico y espiritual de este versículo? Permítame 2 minutitos y lo voy a explicar. El contexto histórico de este versículo es que Judá y Jerusalén iban a caer en mano de Babilonia. Jeremías está invitando al pueblo a reflexionar sobre su vida. ¿Cuál era la vida de este pueblo? Vamos a leer un poquito versículos anteriores. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Versículo 8, por ejemplo. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Un texto duro del profeta. Versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Cómo puede ser? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue,
caerán, dice Jehová. El juicio de Dios se iba a ejecutar prontamente, porque Judá como reino iba a desaparecer después de 345 años de existencia, un reino largo. Los juicios de Dios iban a caer prestamente, es una advertencia que hace el profeta, pero ¿con qué nos encontramos acá? Ni el pueblo, ni el rey, ni el sacerdote, ni el sacerdocio, mejor dicho, ni nadie estaba interesado en las cosas divinas. Por lo tanto, el profeta les asegura que va a haber una diáspora muy pronto y Dios los iba a desterrar. Esta historia, decía, no empezó ahora, está terminando ahora. ¿Pero cuándo empezó? Cuando el pueblo se empezó a alejar de su Dios. Estamos en el año 630, ya Moisés les había dicho, guarden estas palabras que yo les ordeno hoy, manténganla, guárdenla, pónganla como frontales en su frente, repítanla a sus hijos al levantarse, al acostarse, andando de ella por el camino. La advertencia había sido ya dada en esa época y permanentemente a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, el pueblo dijo esto, no andaremos. La historia del pueblo de Dios es una lección para nosotros hoy día de lo que no debemos hacer, de los altibajos que tuvieron, de cómo rechazaron la voluntad y la gracia de Dios sistemáticamente. Y me quiero remitir a un punto específico de la historia del pueblo judío. En la época de Samuel, fue un punto de inflexión, en la época de Samuel el pueblo pidió rey. El pueblo pidió rey. Y Dios les dijo, déjalos. ¿Te piden un rey? Vamos a darle un rey, porque no te rechazan a vos, sino me rechazan a mí. No quieren un Dios, no quieren un rey Dios, sino quieren un rey de carne y hueso. Un rey como las personas. O sea, el pueblo buscaba personas, no buscaba a Dios. Y ahora se venían las sentencias. Yo creo, hermano, que la misma amonestación que el pueblo tuvo en la época de Samuel, en la época de Jeremías, es la misma amonestación que Dios nos da hoy día a nosotros. Volvamos a Dios, parémonos en el camino, meditemos, preguntemos, miremos qué forma de vida estamos llevando. El pueblo sistemáticamente, no solamente en la época de Samuel, porque estos profetas falsos que había, que recrimina acá, el sacerdocio corrompido, no era solamente de Judá, esto ya era el paroxismo, habían llegado al máximo. Esto fue sistemáticamente durante siglos de abandono y de lejanía de los mensajes de Dios. El pueblo no quería escuchar, porque es claro acá que dice, no andaremos. Una rebeldía y una contumacia tal que no quería saber nada de Dios, a pesar de las dádivas divinas. Qué tristeza, ¿no? Cuando Dios da algo y uno lo rechaza. Estos profetas, en la época de Moisés había profetas falsos, o por lo menos alejados de Dios, como Balaam, por ejemplo. Elías tuvo que lidiar también con falsos profetas en el Monte Carmelo, ¿se acuerdan? Un rey bastante piadoso como Josafat tuvo que lidiar también con falsos profetas y tuvo que pedir uno solo que sea profeta de Dios. ¿Saben ustedes que en otras denominaciones hoy día hay también profetas? Gente que se dice profetas. Hay. Esto no es para esa época. Esto, las profecías, los dichos de Jeremías son también para nosotros hoy día. El sacerdocio corrompido, falsos profetas, gente que habla en nombre de Dios, pero su corazón está totalmente lejos. Eso también hay en otras iglesias. Y nosotros que somos depositarios de la ley de Dios, la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios, no lleguemos a pensar que por tener todas estas bendiciones, el brazo de la justicia de Dios no nos va a alcanzar. Tenemos más responsabilidad que cualquiera, por la luz que tenemos como iglesia y como pueblo. Esto que está pasando en este momento es el final del pueblo del reino de Judá, porque ya Israel había caído hace 110 años antes. Dios lo había llevado también al destierro. Porque no tenemos que confundirnos. Uno a veces tiende a creer que porque está en la iglesia ya está todo bien, ¿no? O uno cree que cumplir rigurosamente con los servicios del santuario ya lo hace acreedor a la justicia divina. No sé si. Ese es el error en que cayó Israel y Judá. Un falso orgullo nacional creyendo, tenemos al rey en su palacio, tenemos a Dios
en el monte Sión, ¿quién nos puede tomar? Hermano, una pequeña nación es fácil presa de la primera potencia del mundo, como era Babilonia en ese momento, cuando ustedes no tienen la fe en Dios. Y en época de Elí, repito, había pasado una desgracia nacional de creer, Elí el sacerdote de la época de Samuel, ¿se acuerdan? De creer que porque tenían el arca, tenían todo. Y evidentemente no fue así, porque en una guerra que hubo, los 2 hijos de Elí murieron. Él mismo murió después. 30.000 hombres perecieron en combate y el arca de Dios fue tomada por los filisteos. ¿Qué quiero decir con esto, hablando del camino? Que si el arca de Dios no estaba Dios en el arca, era simplemente un mueble. Y quiero decir también que si Dios no está en la iglesia se transforma en un edificio. Mientras preparaba esta predicación, pensaba en mi camino. Pensaba en mi propio camino. En lo oportuno de este texto, porque se viene juicio. En lo oportuno de este texto para mi vida, para reflexionar, para pensar dónde uno está posicionado y lo que uno cree, además. Porque estar en la iglesia es condición necesaria, pero no suficiente para la salvación. Porque quien tiene el Hijo, tiene la vida. Podemos estar unidos a la iglesia, pero no estar unidos a Cristo. Podemos vestir las vestiduras sacerdotales, como tantas otras gente que nos menciona el Antiguo Testamento, pero no estar ataviados de la ropa de salvación, que solamente Cristo las puede dar. Y lo que nos va a dar derecho al árbol de la vida, según nos relata Apocalipsis 22. En ese caso, se verá la vergüenza de nuestra desnudez. La invitación en esta mañana es a arroparse de las vestiduras de nuestro Señor, a no creer que la estricta observancia de los servicios religiosos no va a ser meritorio de la salvación. Lo necesitamos, lo queremos, lo deseamos, porque es un placer estar en la iglesia de Dios, en el camino de Dios. Pero la pregunta que nos hacemos es si estamos con el Señor, con Cristo, o es meramente un cumplimiento formal, como le pasaba al pueblo antes. La creencia falsa de pensar que porque estamos con todo este sistema religioso, viene la salvación. Evidentemente acá pasó lo contrario. Entonces, ¿qué pasó en la historia del pueblo que fue llevado a la deportación? No entendieron bien el mensaje y además de no entenderlo, actuaron con una obcecación tal que dijeron, no andaremos. No me importa lo que vos digas. No me importa. Voy a seguir yendo por mi camino. Qué terrible. Qué dureza de corazón. Nos encontramos acá con gente que dice el versículo 10, que han seguido la avaricia desde el profeta hasta el sacerdote, que hubo falsos profetas y que sentían desprecio por la palabra de Dios. Esto es terrible. Me acuerdo de cuando la palabra de Dios fue perdida en el templo, ¿se acuerdan? Y fue en la época del rey Ezequías, que estaba haciendo una gran reforma en el templo, porque se estaba cayendo, se estaba viniendo abajo, encara una reforma y se pierde el libro de Deuteronomio que estaba escondido ahí para la lectura de cada sábado. Se perdió el libro. Fue reencontrado en la época del rey Josías, cuando hacía unas reformas. Y leyendo el libro por primera vez en su vida el rey, porque no sabía que había perdido ese libro, no sabía que existía el libro de Deuteronomio, la ley de Dios. No lo sabía. Un rey encaró una reforma como pocos reyes encararon en la historia de Judá. Valoró la palabra de Dios. Acá nos encontramos con reyes que la desprecian. ¿Qué diría Jeremías cuando le ordenó a su secretario Baruc a escribir lo que Dios le había revelado y decirle, tomá, ahora mostraré al rey lo que Dios me dijo? Y se lo muestra al rey Joacim, y el rey Joacim, en un acto temerario, corta con una navaja el rollo que había escrito Baruc y lo tira al fuego. Corta lo que Dios había dicho y lo tiró al fuego. Es una actitud meramente temeraria y despreciativa
de la palabra de Dios. Es lo que Jeremías había dicho acá. Gente que no valora lo que tiene. Y nosotros como iglesia que tenemos tanta luz, ¿estamos valorando, apreciando lo que tenemos? Hermano, yo le quiero hablar de corazón. El tiempo viene y tiempo para algunos ya ha venido del gran derramamiento del Espíritu Santo. Debemos parar un poquito en el camino. En un mundo tan acelerado, donde se han perdido valores, se han perdido hasta los valores de nuestra identidad como adventistas. Es mejor parar, reflexionar y ver dónde estamos posicionados. No por nada les pedí al principio, ¿cuántos años llevamos en la iglesia? Para pensar. A veces hacemos cosas y estamos en la vorágine de cada día, ensimismados, llenos de trabajo, justamente para eso, para no pensar. Y si hay algo que quiere el enemigo, así como Dios tiene planes, el enemigo también tiene planes para nosotros. Si hay algo que quiere el enemigo, es sacarnos del camino. A algunos les dará comodidades, a otros les dará trabajo, a otros les dará falsas creencias de cargos, lo que sea, pero los intentará sacar del camino. Es el deseo de Dios de permanecer firmes en nuestra fe, cueste lo que cueste. Ahora, no estamos solos en el camino. Yo traje, ¿ustedes se acuerdan de la primera visión de Elena de White? ¿Se acuerda alguno? Después del chasco de 1844, poquitas semanas después, Elena de White tuvo una visión. Tuvo una visión en que veía al pueblo de Dios. Le iba a decir yo la visión, porque es muy cortita, pero la quiero leer. La quiero leer para que vean ustedes la profundidad de lo que ella dijo. Miren, esto está en Primeros Escritos, en el capítulo que se llama Mi primera visión. Y la tuvo semanas después del gran chasco, pero fue impresa recién el 24 de enero de 1846. En esto del camino, miren lo que ella dice. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese del festín de bodas, tengo quizá el deber de daros un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. Y esta es la visión. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en ninguna parte. Entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por este sendero, en dirección a la ciudad, que se veía en el último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de lo que ya estaban, había una luz brillante que, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, estaban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual divanaba una luz que ondeaba sobre la huesta adventista, y exclamaban, aleluya. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios que nos había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Yo creo que no es casual que Dios le haya dado como primera visión esta a Elena. Porque después del gran chasco había gente muy honesta que quería encontrar el camino de Dios. Y esta es la invitación. El mensaje de Elena
es que indudablemente el pueblo adventista va por un sendero estrecho, porque claro, lo que hacemos nosotros es locura para el mundo. No tiene razón de ser. ¿Por qué estar acá hoy si podemos estar en un Unicenter comprando? ¿Por qué tenemos que cerrar nuestros negocios? ¿Por qué no estamos comprando, vendiendo, firmando contratos? ¿Por qué no hacemos las cosas que hacen los demás? No. Ni las vamos a hacer. Será locura para el mundo, pero cumplimos con lo que Dios nos ordena. Y es nuestra respuesta de amor por lo que Dios nos hace. El camino es una decisión, es una elección y es una decisión que tomamos como hijos de Dios. Puede ser que estemos, me gusta esta diferencia que hace Elena, de que el sendero estaba muy por encima del mundo. Muy por encima del mundo. Porque nuestra patria no está acá, evidentemente. Eso está claro. Y todo lo que hacemos en esta vida no es para nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es para nosotros. Tan solo es una administración que hacemos mientras transitamos en el camino para el beneficio de otras personas, porque nuestro destino está allá. Yo creo que estamos tan cerca de Canaán, tan cerca, estoy seguro. Estamos tan cerca de Canaán, estamos ya casi con un pie en el río, abriendo el agua. No decaigamos ahora. El llamado de Jeremías es esta invitación, a pararnos en el camino, a reflexionar. Si estos minutos que estamos teniendo juntos sirven para reflexionar en nuestra vida, en nuestro proceder, gloria a Dios. Porque las mismas palabras proféticas de Jeremías son también para nosotros. Son también para nosotros. Debemos valorar la palabra de Dios porque costó mucha sangre en el curso de la historia. Mucha sangre. Y es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Si esta visión parece firme, parece fuerte, ¿no? Parece intensa, permíteme referirle otra visión, la segunda, que tuvo un poquito más adelante. Porque así como le decía antes, Dios tiene planes para nosotros. Pero Satanás nos intenta sacar denodadamente del camino. Con paso firme nos intenta sacar del camino. Mire esta visión, poquitos años más adelante. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez de un rayo. ¿La conocen esta? ¿Sí? Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo quedé perpleja y pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era? Es Satanás, dijo el ángel. El conductor, que asume la forma de un ángel de luz, ha tomado cautivo a todo el mundo, se ha entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, al que le sigue en orden, es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diversos cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta, y vi una pequeña compañía que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, como cuando nos abrazamos al principio, vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. En este viaje, en el camino,
está la vida misma en juego. Si queremos estar al lado de nuestro Señor porque lo amamos por la eternidad, o queremos tener un momento de gloria en este mundo y ser alguien más. Las palabras de nuestro Señor cuando dijo con voz de trompeta: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo, pero perdiere su alma? Es un momento para la iglesia de Olivos, para cada uno, hermano, para cada uno, para mí, para todos. Reflexionar. ¿Qué significa este versículo? El único versículo que vamos a leer. Pero sepamos que no estamos solos en el viaje. El viaje es un sendero angosto y largo, pero tiene luz. No estamos solos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 8 me parece. Lo que dijo el profeta, el rey Josafat: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus siervos, los profetas, como Jeremías, y seremos prosperados. Momento para pensar, para reflexionar. Y le quiero contar, finalmente, la historia de un joven adventista que también viajó por el camino, mucho tiempo. Y este joven adventista, como ilustración lo digo, tan compenetrado con las cosas de Dios, cayó en este error que nos referíamos al principio, de creer que porque estábamos en la iglesia estábamos ya seguros, estábamos protegidos, estábamos cuidados. Y un día decidió probar su propio camino. Pero el camino también tiene... Uno puede mirar abajo, ¿no? Como dice acá esta visión. Es atractivo. Decidió probar su propio camino, se apartó del camino. ¿Vieron? Primero uno se aparta con un pie, un paso, otro paso. Y como dice el proverbio chino, un viaje de 1000 kilómetros empieza con un primer paso. Y así pasaron años y este joven se encontró de pronto con la libertad misma. El primer sábado que no estuvo fuera de la iglesia estaba por Palermo comprando y sintió una extraña libertad, mezcla de no me ata a nadie, pero también sabía que algo no estaba del todo bien. Y así pasaron años, mirando a Dios de costado, nunca olvidándose de Él, pero siempre mirándolo de costado, siguiendo su propio camino de referencia, siguiendo su propio norte, sin Dios. Como dice el versículo que hemos leído: vuelvan a Jehová, me dijeron, no andaremos. Rebelde. Hasta que con el curso del tiempo, la providencia divina, Dios fue guiándolo de tal manera que tuvo que mirarlo cara a cara a Dios, enfrentarse con Él para darle una respuesta de dónde estaba viajando, qué curso de acción estaba tomando, qué rumbo estaba tomando su vida. Y contrastado con Dios cara a cara, lo miró y tuvo que hablar con su Señor. Cayó de rodillas, oró a su Dios, pasó por un tiempo de angustia, tipo Jacob. Está bien, ahora te vuelvo a hablar, Señor, pero ¿será que vas a perdonarme mis pecados? Porque el pecado no son los pecados, el pecado es estar lejos de Cristo. Ese es el pecado, esa es la agonía de alguien que está solo, creyendo que tiene todo, no tiene nada. Creyéndose libre, termina siendo esclavo de todo. Y cuando lo mira a su Señor cara a cara y Dios lo invita en tono amable a regresar, la gran pregunta de este muchacho era: ¿será que vas a perdonarme los pecados? Qué angustia saber si lo vas a hacer o no. Y cuando este joven de pronto mira para atrás, se encuentra todo negro y se dice a sí mismo: ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Erré el camino.
pero veo todo oscuro, la noche, una oscuridad abyecta en el medio de la noche, pero había una pequeña luz allá, lejos, lejísimos. ¿Vieron como cuando van en la ruta en el campo, ven todo en la noche oscura, no hay una estrella? Pero una luz allá en la quinta, en la estancia de 25 watts, prendida. Hay una esperanza. Allá lejos estaba el sendero. Y este joven ya hombre devenido, ¿cómo vuelvo? ¿Qué ruta sigo? No veo nada. Y se acordó de un texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando lo vio a su Señor, se alegró, porque recordó la parábola de la oveja. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, por uno que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Se acordó de eso, se alegró y quiso volver de vuelta al camino. Mi hermano, la pequeña luz, ¿podemos caer? Sí, podemos caer. ¿Podemos tropezar en el camino porque nuestros pies no están firmes, asentados en la verdad? Sí, podemos caer. Pero hay luz en el camino si uno no es rebelde y no actúa en forma unitaria, independientemente del Señor. Podemos caer, pero el Señor nos asegura restauración, como a Jeremías le asegura al pueblo. Van a ir a juicio, pero aquellos que se arrepientan, Jerusalén va a ser restaurada, el templo va a ser restaurado. En una época en que los valores están tan trastocados, donde todo lo que es incorrecto parece correcto y lo que es correcto es incorrecto, también hoy para nosotros hay restauración, hay promesa de restauración. Si tu corazón se alejó del Señor, o creyendo que estamos en la iglesia solamente eso alcanza, y sabemos que no alcanza, porque nuestro corazón está lejos del Señor Jesús, hay una luz allá en el fondo. Y este hombre, despacio, buscando a Dios con llanto, encontró esa luz y encontró finalmente el camino. En el interín hubo sufrimiento porque no se vuelve fácil el camino. No tenía Biblias, no tenía los libros de Elena de White. En el interín, hasta que volvió, me acuerdo que me contaba que iba a un locutorio a leer libros y se sentaba en la última computadora de allá porque sabía que iba a llorar, y para que nadie lo ridiculizara ni se riera de él, se sentaba allá en el fondo solo a leer los libros del Espíritu de Profecía. Quería volver al camino y volvió. Hay esperanza, hay ilusiones, hay la seguridad, la certeza de que Dios nos acompaña. Como no estamos solos, Dios nos ha dado de su palabra para que alumbre nuestros pasos cortos y también como una luz de mercurio que alumbra todo el camino. Eso es Cristo. Si vamos a su palabra en busca de la verdad diaria, nos servirá de guía, como dice el Salmo, a nuestros pasitos cortos, pero también a lo largo de todo el camino. Lo importante, aunque uno tropiece y caiga, es saber conocer el camino y el deseo del corazón de permanecer en él. En definitiva, todo se trata de Jesús. Porque cuando nuestro Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el resumen de esta reflexión. Cristo es el camino. Estar en el camino no es ir solo, es Cristo. Cristo es todo. Yo soy la verdad también. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nuestro socio es Cristo. Nuestra instrucción, nuestra guía, nuestra hoja de ruta es su palabra. ¿Cuál es la recompensa? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la recompensa final. A modo de conclusión, ¿qué podemos decir de este único versículo que hemos leído? Los invito a todos, hermanos, a reflexionar, a pararnos en el camino. ¿Qué tipo de conducción? ¿Quién es nuestro conductor? ¿Quién es nuestro guía?
¿A quién daremos lo mejor de nosotros? ¿Con quién vamos a formar alianza? ¿Con quién vamos a comprometernos de corazón? ¿Puede haber derrotas? Sí, claro. Pero también hay restauración. La promesa de Dios es que Él siempre va a estar con nosotros. Aquellos que se han alejado, Cristo le hace la misma pregunta que le dijo a Elías o a este joven. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te trajo a este camino? Si el camino está allá. Que estas breves reflexiones que hicimos en esta mañana no sirvan para pensar. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es no pensar. Estar tan abocado a las tareas diarias, a las 8 tengo esto, a las 10 tengo esto, a las 5 tengo esto, a las 10 minutos para comer. ¿Y Jesús? Y es que no tengo tiempo, estoy ocupado. No. La prioridad es la prioridad. Que el Señor nos bendiga en esta mañana a comprender este mensaje. Permítame, yo quisiera terminar con una oración, breve, así como estamos. Permítame orar al Señor pidiendo su guía para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte por tantos dones que tú nos das a diario, por el mensaje de esperanza que nos das en el camino. Mientras transitamos hacia la Canaán celestial, pedimos la luz del cielo y que nosotros, Padre, seamos sensibles a recibir esa luz y a desear andar por este camino. Señor, te necesitamos, Dios, porque sin ti nada podríamos hacer. Padre, mira en este momento a la iglesia de Olivos aquí reunida. Mira a tus hijos acá que vinieron a hablarte, vinieron a adorarte. Mira a mí, Padre, también. Queremos darte lo mejor de nosotros. Toca nuestro corazón, sensibilízanos. Te necesitamos, Señor, en un momento en que los valores están trastocados. Queremos la claridad y la luz del cielo para que tú nos digas y nos indiques cómo seguir. Porque queremos estar contigo por la eternidad, porque amamos a nuestro Señor. Dios nuestro, bendice nuestra alma ricamente, haznos tomar conciencia dónde estamos parados para cambiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.